La sesión de hoy versa sobre el miedo a disentir. El miedo es realmente una de las dimensiones más frecuentes del ser humano, lo advertía ya Séneca en sus epístolas a Lucidio, como uno de los rasgos característicos del humano. Decía, unas personas caen en la lujuria, otros en el afán de poder, otros en el deseo de dominar, pero todos, decía de modo bastante pesimista Séneca, ceden ante el miedo. El miedo es una de las características fundamentales que impide que el hombre sea libre, quizá la más importante, que impide que el ser humano llegue a actualizar sus potencialidades, llegue a ser libre. Y hay dos miedos en este caso que me parece especialmente importante reseñar. El primero es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte está extraordinariamente generalizado en nuestro tiempo porque vivimos en una cultura naturalista, en una cultura que rechaza la trascendencia y rechaza, por lo tanto, la creencia en una vida más allá de la muerte. Si evidentemente la muerte aparece como el final de todo el horizonte existencial del hombre, es muy lógico que el ser humano sienta la muerte, porque es el final de su propia realidad. Por lo tanto, solo es posible luchar contra este miedo, pues acabando con este naturalismo, con este biologismo, con este materialismo que domina la mentalidad contemporánea. Este miedo a la muerte ya lo advirtió magistralmente San Pablo al considerar que el miedo a la muerte nos lleva a convertirnos en esclavos, ¿no? El miedo, lo advertía también Gandhi, el miedo está muy cerca de la violencia. La característica fundamental de la persona no violenta, del resistente no violento, advertía Gandhi, es la fortaleza de la verdad. Es imposible ser valiente sin tener fortaleza, lo que él llamaba la satyagraha, la fortaleza de la verdad. Por tanto, decía Gandhi, está más lejos de la no violencia el cobarde que el mismo violento, porque el cobarde no puede recuperar el valor. El violento podría dejar de tener miedo y por tanto convertirse en no violento. El que permanece en la cobardía será siempre cobarde durante toda su vida. En relación con este miedo a la muerte, hay otro miedo muy directamente relacionado, y que es el miedo a disentir, el miedo a pensar de un modo distinto al de la mayoría. Evidentemente está muy relacionado porque por lo menos en épocas pasadas, pero también en épocas presentes, podemos verlo en la persecución a los cristianos que se está produciendo en todo el planeta hoy día. El miedo y también el miedo, determinados regímenes todavía totalitarios, el miedo, la posibilidad de perder la vida por disentir políticamente. Ahora ya digo, está muy relacionado este miedo a la muerte con el miedo a disentir, con el miedo a quedar en minoría, con el miedo a quedar en soledad.
Y este miedo, que hoy día está generalizadísimo, también por la imposición de eso que se llama, en mi opinión, incorrectamente, lo políticamente correcto, y que habría que decir más bien lo socialmente impuesto, el miedo a disentir de lo socialmente impuesto conduce, por lo tanto, a que las personas pierdan su capacidad de crítica ante las injusticias pavorosas que se producen hoy día en el mundo, por lo tanto, pierdan el miedo a denunciar y a adoptar un testimonio de resistencia contra el mal en el mundo. Este miedo a la disidencia, el miedo a pensar de modo diferente, es también responsable de la falta de verdadero pluralismo en nuestro tiempo. A pesar de que el pluralismo, y concretamente el pluralismo político, aparece como uno de los puntos fundamentales en las constituciones, concretamente en nuestra Constitución, el pluralismo político aparece como uno de los principios del orden constitucional. Sin embargo, creo que el pluralismo en general y también el pluralismo político es una de las cosas más ausentes en el panorama actual, por el hecho de que si uno examina los programas de los partidos políticos, se encuentra con que hay una coincidencia, una homogeneidad notabilísima entre todos ellos. Porque, por establecer dos puntos importantes, es imposible encontrar hoy en los partidos políticos una denuncia de la ilegitimidad de la deuda que agobia a los países y que es la causa fundamental de la miseria, de la falta de trabajo, de la falta de desarrollo. Entonces, ningún partido político se atreve a denunciar que buena parte de la deuda que pesa sobre nosotros, concretamente en el caso español, la deuda pública ya supera el 100% del PIB anual, pero la deuda privada es muchísimo más elevada, tanto en familias como en instituciones empresariales, etc. Nadie se atreve a denunciar la deuda, sobre todo después del fracaso de Syriza en Grecia, en su posición frente a los planteamientos de la Unión Europea, y por lo tanto nadie se atreve a plantear una quita o una reestructuración de la deuda que curiosamente ya en las entidades económicas mundiales, incluso en el Fondo Monetario Internacional, se está planteando. Es decir, que la cobardía de los políticos por no disgustar, por no irritar a eso que se llama mercados financieros, queda a una distancia tal de lo que deberían plantear que, como digo, las instituciones o incluso el foro de Davos se atreven a plantear cosas que no se atreven a plantear los partidos políticos. Bueno, por otro lado, evidentemente, ningún partido político, al menos los que lleguen a tener representación parlamentaria, se atreve a denunciar como el crimen más grave que existe el de matar a los inocentes, a los más inocentes de todos, a los concebidos no nacidos. Nadie se atreve a plantear la injusticia, la ilicitud, la criminalidad del aborto. Y en realidad, si analizamos, podemos ver como en el fondo la causa, en el fondo es coincidente. Uno podría pensar que después de la postura de no criminalizar el aborto, de llegarlo a considerar como un derecho, estaba el hedonismo, y es cierto, está también el hedonismo, está también ese naturalismo de que hablábamos antes,
Pero hay una causa, yo creo, más importante detrás del abortismo en nuestro tiempo, que vuelve a ser el capitalismo financiero, que vuelve a ser el hecho de que las clínicas abortistas, y algo que tiene muchísima relación con el abortismo, que es la consideración de que el embrión no es un ser humano, no es un ser digno de protección como cualquiera de nosotros, tiene que ver con las técnicas de reproducción asistidas, que efectivamente para complacer el deseo de algunas personas de ser padres, lo hacen eliminando a los otros hijos que quedan eliminados al ser producidos in vitro unos, son eliminados los otros. Por lo tanto, en ambos casos está el factor fundamental de la violencia en nuestro tiempo, que es el factor del economicismo, el factor de que hay que convertirlo todo en dinero, hay que convertirlo todo en fuente de beneficio. Por consiguiente, este escaso pluralismo es lo que hace que pierdan verdadera legitimidad las instituciones políticas y que la sociedad se empobrezca al máximo. De hecho, un dato realmente llamativo del panorama contemporáneo es que las democracias están basadas en los partidos políticos. Es un poco son la estructura de la democracia. Pero los partidos políticos no son democráticos. Entonces, ¿cómo puede darse esta contradicción, que no paradoja, sino contradicción profunda, en que la democracia se apoya en los partidos políticos y los partidos políticos, como estamos viendo concretamente en España estos últimos meses de un modo tan ridículo y tan patético, los partidos políticos no son mínimamente democráticos, porque sus líderes, bueno, la palabra líder yo creo que habría que aplicarla justamente a aquella persona con autoridad capaz de suscitar proyectos del bien común con capacidad de arrastre. Bueno, los jefes, digamos, o los que están a la cabeza de los partidos, que yo no considero que por lo menos la mayor parte de ellos sean verdaderos líderes, pues los jefes de los partidos son absolutamente gente que parecen ser inamovibles, a los que no se les puede discutir. Por eso se está produciendo en nuestros días un fenómeno que ya denunció Vázquez de Mella en el siglo XIX y Miguel de Unamuno en la República en el siglo XX, que es el fenómeno del fulanismo. Hoy día, en realidad, estamos asistiendo a duelos entre personas que no se pueden hablar, que no son capaces de dialogar. Y claro, esto es una muestra de la descomposición total de la vida política, como del conjunto de la vida social. No hay valor porque no se es capaz de disentir, y esta falta de valor, esta capacidad de disentir, se produce también en el seno de los partidos políticos, que son, en principio, teóricamente, el fundamento de la democracia, con lo cual la democracia se queda sin fundamento porque los propios partidos son absolutamente autárquicos, son absolutamente nada democráticos, dictatoriales, etc. Efectivamente, por tanto, para luchar contra la violencia en nuestro tiempo, para luchar contra los diferentes y numerosas y crecientes injusticias que se producen hoy día, es necesario efectivamente recuperar la dimensión del valor personal, unido también, lógicamente, a la capacidad de tener creencias, de tener convicciones. Efectivamente, hoy día tener convicciones o tener creencias parece sinónimo de
de ser alguien sin capacidad de diálogo. Nada tiene que ver una cosa con otra. Sin convicciones es cuando no se puede dialogar, porque realmente no hay meta a la que poder llegar. Para poder dialogar es necesario tener convicciones y por lo tanto también para luchar contra las injusticias, para luchar contra las diversas formas de violencia en nuestro tiempo, y por lo tanto solo estas convicciones pueden crear el valor suficiente para la creación de ese pluralismo y para la creación, por lo tanto, de metas de convivencia. Lo advirtió de modo paradigmático en unos versos espléndidos Antonio Machado: tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Sin, por lo tanto, apelar a la creencia en una verdad a la que aspirar entre todos, pues efectivamente la convivencia camina hacia la confrontación y hacia la violencia, y se pierde la capacidad de disentir y de luchar contra todas las injusticias. Muchas gracias.